creo que no hay solo un estilo de liderazgo hoy día. Ese liderazgo se tiene que mezclar, empapar del contexto, de las personas con las que uno está trabajando, del sueño. En vez de la pirámide así, siempre me gusta decir es la pirámide así. Yo estoy empujándolo a ellos. El aprender de modelos es la mejor manera de avanzar rápido. Te vas a tener que reinventar tantas veces dentro de la compañía. Que cuando todo está bien, es muy fácil ser equipo. Cuando todo está difícil, es cuando de verdad uno ve a la gente con la que tiene que construir la vida. Trabajemos colaborativamente con otros, desarrollemos el país, aprender a aprender. Cuando uno crea algo, significa que está haciendo algo distinto a lo que hay. ¿Cuánto rato, además de entrenar tu cuerpo, estás entrenando tu mente? La educación tradicional nos enseña a no equivocarnos, que está súper obsoleto. Hoy hacemos escala en Santiago de Chile para conversar con Alejandra Mustakis, diseñadora industrial, emprendedora y referente de la innovación. Fundó Medular, Cahuel, Santiago Makerspace e IF, el primer hub colaborativo del país. Expresidenta de ASECH, ha sido reconocida entre las mujeres más influyentes de la región por su visión de un emprendimiento inclusivo y colaborativo. Bienvenidos al viaje del líder. Cuando uno llega a un país, yo extranjero, vine acá hace 14 años a Chile, y quise investigar quién es quién, quiénes son los líderes que están inspirando a Chile, quiénes son los talentos que están ahí apareciendo, floreciendo, para poder acercarme a ellos y conocer más sobre el ecosistema empresarial chileno. En ese momento me acuerdo, después de mapear por muchos tiempos, muchos meses, llegué a dos nombres, un hombre y una mujer. El hombre era Mauricio Russo, fundador de Casa Ideas, ya no está más entre nosotros. Y la mujer es, quien está acá a mi derecha, Alejandra Mustakis. Hace 14 años que llegué a Ale, sin que ella lo sepa, y la empecé a seguir, y empecé a ver su carrera, y cuando fue el momento adecuado me empecé a acercar a ella. Tomó tres encuentros donde conversamos, donde nos conocimos, donde la conocí, para llegar a colaborar y trabajar en proyectos de manera junta. Hoy para mí es no solamente un placer que todos ustedes puedan conocer la historia, el viaje del líder que la llevó a Alejandra Mustakis a hoy ser un ícono, no solamente en Chile, sino a nivel América Latina, lo digo de verdad, lo digo con cariño, y lo digo porque lo dicen todas y todos. Así que está acá, a mi derecha, y les presento a Ale Mustakis. Qué linda presentación, Pablo, un honor para mí. La verdad que es un placer, Ale, empezar este viaje, me va a dar un poquito de piel de gallina. Es lindo, Ale, porque lo que buscamos con este programa es inspirar a los líderes que están mirando, que son gerentes generales, dueños de empresa, founder, capaz que algún jefe que lo están ascendiendo y tiene que liderar. Entonces, descubrir las historias de todos ustedes, o sea, es un MBA, es mejor que un MBA, porque es la parte emocional del líder. Es bueno aprender de lo que están haciendo otros. Yo creo cada vez más que el aprender de modelos es la mejor manera de avanzar rápido. Mira, bueno, ahora me contabas fuera de cámara que ahora vamos a charlar, estás a días de irte a un viaje muy inspirador, ahí vamos a llegar a eso. Pero primero, Ale, te quiero hacer la primera pregunta, que es, a los 18 años, vamos para allá, te decían, ¿qué querés ser cuando seas grande? La típica pregunta que te hacen los adultos. ¿Qué querías ser, Alejandra Mustakis? Sí, no, de verdad suena increíble, pero como que nadie me pregunta mucho, no tuve tanto esa pregunta, pero supongo que me imaginaba de alguna manera siempre estar haciendo cosas, no lo entendía como emprender o como necesariamente desarrollar una empresa, pero sí como activa en siempre estar buscando qué hacer y empujar que pasaran cosas. Y por lo mismo, bueno, estudié diseño industrial, que es una carrera que en algún minuto entendí que ahí podía crear. Y la palabra crear es una palabra muy importante para mí. Amo la creación. O en tu libro, ¿no? Mi libro se llama Yo creo, crear y de creer, que creo que son dos cosas fundamentales para cambiar el mundo, si lo quieres decir así. Y amo la creación, amo las personas que son capaces de salir de lo establecido, ¿no? Y en general cuando uno crea algo significa que está haciendo algo distinto a lo que hay. Que no estaba. Puede que no estaba. O distinto a lo que está. Sí, o distinto a lo que está. Pero por lo tanto sale de lo típico, ¿ya? Y me gusta mucho como ese lograr salir de lo típico, no hacer más de lo mismo. Y no siento que necesariamente yo era la persona que tiene que ser la que hace la creatividad, por decirlo así, o la que es la creativa, pero sí admiro mucho a las personas que tienen ese talento de crear, de desarrollar, de pensar de una manera distinta, de lograr
cosas inesperadas o que uno que de alguna manera son especiales. Y creo que, bueno, que estudiar diseño me ayudó mucho a darme cuenta que no necesariamente yo, pero yo tenía muchos compañeros que eran muy buenos en lo que hacían. Y yo me imaginaba todo el tiempo, decía, oye, esta persona es súper buena, quizá a él yo podría hacer que el día de mañana como trabajar con él y ocupar esa creatividad en hacer grandes cosas. Y creo que sin querer lo pensaba, pero es algo que he ido haciendo en el tiempo. Hoy mirá que simpático, hoy como de alguna manera también creás creadores, ¿no? Yo trabajo Claro. con mucha gente excepcional que son grandes creadores, Claro. da lo mismo de tecnología o de arte o de modelos Claro. de todo lo que te puedas imaginar y de alguna manera, sin entenderlo como lo entiendo hoy, me lo imaginaba como de chica esto de trabajar con creatividad, que eso es talento de personas, o con desarrollo y hacer estas cosas especiales, distintas, pero siempre con otros, digamos. Y Ale, hoy estás en varios directorios, sos socia de varias organizaciones, varias empresas, con fines de lucro también, sin fines de lucro, estás en fundaciones, pero ¿dónde dirías que comienza tu viaje como líder? Sí, mira, no sé si tengo como el minuto, o sea, como que uno también, cada cosa que va haciendo es una escuela. Yo, cada empresa que he partido, cada iniciativa en la que estoy, aprendo mucho, muchísimo. Y en varias he tomado como el rol de líder. Okay. Y por lo tanto también me he ido entrenando en ser un mejor líder, he ido aprendiendo a ser un mejor líder. Y también los líderes, el estilo de liderazgo también va cambiando en los tiempos. Y va cambiando con el contexto, no es solo uno, es uno y el contexto, y es uno y la aventura en la que está, es una y los socios y el equipo en la que está. O sea, creo que no hay solo un estilo de liderazgo hoy día, sino como ese liderazgo se tiene que mezclar, empapar del contexto, de las personas con las que uno está trabajando, del sueño, y creo que es una mezcla de todo eso. Ahora, si tú me preguntaras, yo creo que mi rol de liderazgo tiene mucho que ver con los sueños, con creer mucho, por eso con creer mucho, con enamorarme, con la pasión, con buscar hasta que funcione, como sea que algo suceda, con ser muy obsesiva, empeñosa, pero también a la vez ser súper, en el fondo, súper participativa, trabajar con mi gente, con todos los que participen, siempre ser una más del equipo, en el fondo, en el sentido de que valoro muchísimo el talento de otro, delego todo lo que puedo, entrego mucha responsabilidad, confío plenamente en mi gente, en mis socios, en mi equipo, en mis personas. Siento que todos son emprendedores conmigo, no que yo estoy emprendiendo y ellos trabajan al revés. Son todos emprendedores y me gusta al revés, como estar yo para apoyarlos a ellos. O sea, me siento como, en vez de la pirámide así, Claro, siempre me gusta decir es claro. la pirámide así. Yo estoy empujándolo a ellos y entregando todo lo que ellos necesiten para que ellos se desarrollen y florezcan lo mejor posible trabajando en lo que estemos, digamos. ¿Y hay alguno porque son muchos proyectos a lo largo de tu carrera que has dado soporte y has empujado, ¿hay alguno que vos decís, este fue como, o algún momento que te diste un salto cuántico? ¿Algún momento del liderazgo que decís, acá crecí significativamente? Se me han tocado aventuras tan distintas que también siento que que eso me ha dado mucho valor, porque de pasar de empresas, de emprendimientos, partir de cero. He partido emprendimiento de cero, que es casi lo que mejor se hace. Emprendimiento de cero que funcionen. Después está un gremio, que también el pasar por gremio es otro mundo muy interesante. Después he estado en fundaciones, en empresas grandes, en academia, bueno, en muchísimas cosas. Soy profesora de la Católica. O sea, tengo la oportunidad maravillosa de estar con muchos sombreros en muchas distintas mesas, muchas distintas industrias. Y siento que la mezcla hoy día tiene demasiado valor. Porque cada vez que me siento en una mesa tengo como el conocimiento de distintos sombreros, distintas industrias, entonces puedo agregar más visión, que es muy bonito, más visión por un lado. Ya soy creativa, ya me gusta averiguar, soy curiosa, pero eso me da todavía más visión en una era que la visión es vital, porque el agua está muy movida. En el fondo, antes la gente se quedaba con una visión como sobre un tema en particular y como que el mundo era más lento y tenías poder y podías estar tranquilo. Nací en retail, morí en Sí, retail. claro, y era al revés. Ojalá ser muy experto en eso y de alguna manera tu empresa funcionaba y ser mucho más experto en eso estaba ¿Sabes bien. qué me dijeron una vez cuando ¿Qué? vine a Chile? Fue algo en esta línea, ¿no? Porque yo soy también bien disperso y me gustan mil cosas. Y me dijeron, vos, ¿vendés aviones o vendés turbinas de aviones?
No vendes las dos cosas, tenés que ser experto en una, un poco en esta línea. Y eso cambió, ¿no, Ale? Que cambió, pero yo creo que además uno tiene que ser uno trabaja con gente experta Claro. en los temas. O sea, yo creo que hay personas que son expertas en un tema, yo siempre trabajaría con expertos en cada tema, que me asesoro, pero quizá yo tengo otro rol, que no es el rol de ser el experto en un tema. Y por eso también diferenciar súper bien cuáles son los roles y quién tiene qué capacidad y cuáles no. ¿Ya? Qué significativo, qué importante es saber en lo que no eres bueno. Qué bueno. ¿Y vos Yo- qué decís que no sos buena? Yo tengo varias cosas, o por lo menos muchas veces las he tenido que ¿En hacer qué y no soy es buena matea Ale y lo hago. Mustakis? ¿En qué y no lo es buena Ale hago. Mustakis? Mira, si me dejas como la rutina, los procedimientos, los procesos, y obviamente todo el día en eso no voy a ser la mejor. Hay demasiada gente mejor que yo, demasiada, porque no, tampoco es lo que me motiva más o me atrae más o me apasiona más. Y también, y esto desde la venta en adelante, si algo no te apasiona, no vaya a ser el mejor. O sea, de verdad la pasión es muy importante. Ahora, hay dos maneras de apasionarse, porque realmente algo te guste o porque eres tan bueno o cuando eres bueno en lo que haces que la gente te reconozca. También es cuando la gente te dice, oye, eres muy bueno haciendo eso, uno se empieza a enamorar. ¿Sabías eso? Es otra manera de enamorarse, sí. Claro, porque Entonces, ya ser muy vino- bueno en algo y que como que uno se dé cuenta que es bueno y uno se valore porque es bueno y quizá la métrica muestra que eres bueno y uno se empieza a enamorar de eso porque el resto empieza a encontrar que eres bueno, porque tú te sientes como, o sea, contento con eso. Mirá qué interesante, ¿eh? Sí. Interesante también esto de, porque claro, muchas veces todos queremos ser buenos en todos y pensamos que cuanto más generalistas somos, más problemáticas podemos resolver, más rápido nos van a ascender, y a veces no, a veces Que yo es... creo que también eso es como muy del modelo antiguo. que Claro. No podías decir que no eras bueno en algo. Era como si decía eso era una debilidad o Claro. como que te faltaban condiciones para el cargo. Yo te pregunto al revés, Pablo, ¿tú crees que hay alguien que es bueno en todo, que podría manejar solo un país o que tiene todas las respuestas? O sea, esa es la pregunta. ¿Y O cómo? solo una gran empresa. Me gusta mucho la gente que es capaz de articular y poner al mejor talento y no solo ponerlo en la mesa, sino que valorarlo y darle poder. Yo creo que ese es mi estilo de liderazgo. Qué importante a todos los que nos están mirando este programa es hacer un assessment propio y de su equipo en qué soy bueno y en qué no, y cada persona de mi equipo en qué es buena y en qué no. Es una conversación necesaria, honesta, total, es como honestidad brutal. Tiene una maravilla que te hace jugar mucho mejor en equipo. Que uno sabe perfectamente a quién pedirle qué, cuándo, y también creo que te conecta mucho las vulnerabilidades de otros. O sea, en el fondo cuando uno también cuenta las cosas en que no es tan bueno y necesita ayuda y es capaz de pedir ayuda, siento que también eso te hace conectar muy bien con tu equipo, con otras personas que se sienten súper valiosos en que ellos te pueden ayudar en eso que tú necesitas más ayuda. Estoy convencido de lo que estás diciendo, ¿no? Hoy estamos en un mundo tan, tan complejo que creo que llegó el momento de decir, espera, no, ok, cada uno que haga el rol donde mejor se desempeña porque ya esto requiere otro nivel de competencia. Está todo muy, muy incierto, inestable, volátil. Sí, requiere otro nivel y requiere, yo creo que, no sé si nos hemos dado cuenta de lo que es inteligencia artificial, pero yo de verdad creo que ahora sí que cambió. O sea, si venía cambiando rápido, lo que vamos a sentir en los próximos años va a ser mucho más desafiante. Y por lo tanto, además de que es muy difícil, nadie tiene las soluciones, porque si alguien las tuviera no habrían problemas. Esa es la primera. O sea, y obviamente en este mundo, el prototipar, la prueba del error, ir probando soluciones hasta que funcionen, e ir adaptándolas en el camino y como en el fondo mejorándolas en el camino, es la opción más rápida que tienes de poder probar e innovar. Pero a la vez eso te implica mucha flexibilidad y ser muy ágil. ¿Ya? Y la era que estamos viendo también te implica agilidad. Y la agilidad también tiene otra manera de liderar, de estructura, de formato. O sea, la estructura grande, compleja, en este mundo va a andar lento, se le va a hacer mucho más complejo. Me voy a salir un poquito del guión, porque cuando yo veo que vos, y tiene que ver con tu formación como diseñadora industrial, ¿no? Vos como ves la Matrix. De alguna manera sos hoy una líder, una referente en innovación, estás en una edad de tu vida que ya recorriste, tenés ruedos, tenés éxitos, fracasos, aciertos, como dijiste vos, fundaciones, gremios, viste muchos elementos de la Matrix, muchos elementos. Sí. Y estás escribí el libro, te dio otro nuevo capa, ¿no?
¿para dónde va la micro, ¿vale? ¿Qué ves? El que nos está escuchando acá es un gerente, tal vez comercial, que está en una empresa familiar, o un gerente general, le dio su primera gerencia general, o un director. ¿Para dónde va la micro? ¿A dónde hay que poner el foco, ¿vale? El mundo ha cambiado muy rápido y como a mí me gusta decir que pasamos de la era industrial a la era digital y que cambian los códigos de cómo se hacían las cosas. Estamos en el proceso de ese cambio, en el fondo. Pero antes también como la empresa, la estructura más tradicional, tenía gerentes que ocupaban cierta área, tenía gerente de ventas, gerente de finanzas, no sé, recursos humanos, distintas. Hoy día en general, por ejemplo, y desde el mundo del emprendimiento y todo, es una persona que hace todo eso. Que hace todo. Entonces tiene que, quiera o no quiera, a la vez en el hacer, aprender a hacer muchas cosas. Y eso también te da muchas habilidades. Que lo hemos visto poco, pero el emprendedor en sí, cuando le toca partir empresa, no tener la suficiente ayuda y por lo tanto él tener que desarrollar todos los conceptos de una empresa, desde el producto, Claro. ir a vender, hacer la factura, llevar la contabilidad, pedir el financiamiento, ver que te paguen, en el fondo... Me agoté, Sí, ya te escuché y dije, no, oh, bueno, pero es así. esa escuela es una escuela muy buena para la vida. Porque hoy día te vas a tener que reinventar tantas veces, hacer tantas cosas distintas, ser tan curioso, proactivo, positivo, aprender a que si no te funciona salir adelante. Que cada vez veo el emprendimiento, o el emprendimiento llevado no emprendimiento a pensar en hacer una empresa, sino una forma de ser, ya en una actitud que vas a necesitar para el agua que estamos navegando, porque en esta era, es lo que estamos viendo, te vas a tener que reinventar tantas veces dentro de la compañía. En el fondo es lo que estás haciendo, es lo que sabes, para poder tener una vida profesional plena y también una vida muy plena personal. Yo también pensaba que cuando apareció la IA, me acuerdo estar tomando un desayuno con un gran amigo que sabe de esto y me decía, me contaba de la IA, ¿no? Y yo le decía, bueno, lo bueno es que, esto fue hace 3 años, 4, lo bueno es que a mí no me va a pegar. Yo le decía, no, a mí no me va a impactar esto, le va a impactar a los de 25, 30. Yo ya tenía 44 ahí, ¿no? 43. 43. Le digo, a mí no, y se me ríe. Me dice, Pablo, estás loco. Esto te va a pegar a vos antes que te des cuenta. Y es tal cual, Ale. Esto estoy atrasadísimo ya. Sí, y hay que estar aprendiendo todo el tiempo, porque además es increíble lo rápido que va cambiando, y por lo tanto, por ejemplo, cosas tan importantes como aprender a aprender. Estoy diciendo algo que deberíamos tener en la educación de todos, o sea, lo primero que deberíamos aprender es aprender. Y no sé, no tenemos cursos de aprender a aprender. De hecho, muchas veces nos enseñan al tiro lo técnico y no estamos aprendiendo a aprender. Quería ser lo primero que hagamos para ser más efectivos aprendiendo. Que heavy. Ale, este tema es una recurrente entre toda la gente que estamos conversando, todos los líderes, Perú, Uruguay, Argentina, Chile, el concepto de aprender. Y ayer Gina nos contó que estaba en un viaje en Japón y una japonesa, una CEO, le pregunta ¿cuántas horas le estás dedicando a formarte e informarte? Y Gina se quedó como plop y ella le dijo, yo 4 horas al día. ¿Es relevante, Ale, dedicarle? Yo sé que uno lo dice, pero es como ya, no es opcional. O sea, no es opcional y nuevamente creo que el desarrollarse uno, y eso implica no solo desarrollarse en informarse como lo que está pasando, lo técnico, creo que es como esas habilidades que llaman blandas, para mí son vitales, que son como esta actitud que decíamos que tienen o sea, cómo me entreno yo en ser mejor con mi mentalidad, cómo me entreno yo en conocerme mejor, cómo me entreno yo en aprender a aprender, cómo me entreno yo en entender las cosas que me gustan, las que no, cómo me entreno yo en reflexionar sobre lo que estoy haciendo, sobre mi vida, en hacer un plan de vida, que mientras más te entrenes tú, mejor te va a ir en todo. O sea... Pero ¿cómo hace el que está mirando este programa y dice, tengo 1000 reportes, tengo mi jefe que me pide cosas, no cumplo, no llego, y Ale me está diciendo que encima tengo que aprender? ¿Cómo hago? ¿Qué le dirías? No, yo creo que cuando uno quiere, puede. Okay. Y así, ¿no? O sea, los tiempos, mira, todos los que estamos acá de tiempo es un... Pero creo que hay cosas que son como... que uno tiene que hacer como... Hay gente que le dice macro hábito o algo que no vas a dejar de hacer contra el mundo. Y yo creo que darte ese tiempo para ti, y sea lo que sea que eso signifique, en el fondo, primero en hacer cosas nuevas. También siento que estar siempre en lo mismo... también de alguna manera, no sé si te abre más capacidad. Creo que aprender cosas nuevas, por ejemplo,
te abre más la mente, hace trabajar tu cabecita de una manera distinta, te logra dar un espacio para mirar distinto incluso lo que estabas haciendo en el pasado. Quizá como contra la recomendación de otro. Yo no digo que la mía sea la verdad, ni mucho menos, pero creo que antes era como especialízate en algo y sé el mejor en algo, que es muy bueno si alguien lo es, pero a la vez como estar buscando aprender otras cosas, creo que hacen que está comprobado que te da vías más plenas, que también la cabeza puede mirar distinto. Y nuevamente, para el mundo que estamos viviendo, creo que también hay que entrenarse en estar disponible a mirar distinto, a pensar distinto y a cambiar lo que uno pensaba, por lo menos a modificarlo y a llevarlo a otro nivel. Y eso implica mucho como curiosidad. La curiosidad que la hemos perdido, la curiosidad es muy buena. Ser curioso, querer investigar, querer aprender, querer entender, querer conocer otra persona que piense distinto, querer conocer ideas distintas como uno está haciendo las cosas, y como también cuestionarse, aunque uno ya tenga la respuesta a algo y le esté funcionando, decir, bueno, si tuviera que imaginarme 5 maneras más de cómo hacer esto. Claro. ¿Cómo lo haría? Pero 5 maneras totalmente distintas. Si realmente tuviera... Y todo eso a veces te sirve para encontrar espacios donde podría llegar a cosas que si no le pones cabeza nunca antes hubieras llegado. Y pueden ser excepcionales, pero hoy día la creatividad, el pensar distinto, el ocupar la cabeza, el ocupar una goma de borrar para lo que uno hacía en el pasado, van a ser vitales. Contra el mundo anterior, que era estandarizar y que era mientras Six Sigma y todo, mientras PPP. 30 años en el mismo trabajo, línea de claro, cambió. Bueno, mi papá trabajó 30 años en la misma empresa. Punto. Y cuando le pidieron cambiar, él volaba el 747, el Jumbo. Y cuando desaparece el Jumbo, viene el Airbus y le dicen, Pedrito, el Jumbo no está más, a estudiar. Tenía 50 años, Ale. 50, un lolo. Y dijo, no. Y se retiró. Y no voló más. Porque, claro, para él, antes tu cerebro era 30 años en la misma compañía. Ahora es como 50 años, sos un bebé y es que también, vamos. ¿Cuántos años vas a vivir hoy día? Claro. O sea, ¿cuántos años te quedan de ya a los 50 y de vida útil? Y el otro día leí mucho Aprender a Aprender. Si me entreno mucho y leo mucho, estoy leyendo mucho, sí, me entreno. Y uno de estos, como ídolos, gurú de Aprender a Aprender, decía, oye, uno entrena el cuerpo y no entrena la mente. En el fondo, la mente se entrena igual que el cuerpo. Y la mente para entrenarse necesita lectura, necesita también en el fondo que todo el tiempo le estés dando contenido, a qué la expones. Entonces como también ese trabajo tan importante que tenemos que hacer y que de nuevo no te lo enseñan, es como obvio que hay que hacer deporte, es obvio que hay que hacer bien. La pregunta es cuánto rato además de entrenar tu cuerpo estás entrenando tu mente. Ale, a lo largo de tu carrera, seguramente tuviste muchas oportunidades, te llegan, vuelos que tomaste. Ahora estás por tomar uno de crecimiento, de aprendizaje personal. ¿Hubo alguna oportunidad que dejaste pasar que vos crees podría haber cambiado radicalmente tu carrera? ¿Hay algo que se te viene a la mente? Mira, no lo sé, no lo tengo pensado así como... Okay. Al final siempre creo que también hay algo de Dios que me va poniendo en el camino las cosas que tengo que ir haciendo. Además de lo que yo empujo, siento que también hay como... una energía y que te van poniendo en las mesas, porque a veces uno termina en lugares que uno dice, bueno, ¿por qué estoy acá? Y después te das cuenta que en el fondo todo tiene que ver con algo. Sí, creo que igual, o esa energía, o esa fuerza y estos sueños que uno tiene de alguna manera, también se van juntando con el destino y te va poniendo en el camino y al revés, le trato de sacar provecho para el otro lado. Si estoy en un lugar que digo, ¿por qué estoy acá? Después digo, no, por algo tiene que ser, ¿qué tengo que aprender de esto? ¿Qué es lo que acá puedo sacar de valor? Entonces busco, sea en el lugar que esté, sacar valor. Como decir, ya, ¿qué aprendo acá? ¿En qué esto puede servir? ¿Por qué tengo que estar acá? ¿Qué puedo aprender de esta situación o de esta persona? Y como darle vuelta, como uno se encuentra en las situaciones, también es bien interesante lo que va pasando. Viene en la línea del yo creo, te escucho, y se me viene a la mente la frase de un gran expresidente que dice, a veces lo malo es bueno y a veces lo malo es malo, ¿no? Esto de una oportunidad que podría ser mala, ¿cómo sacás lo bueno? ¿Cómo aprendés? No solo eso, muchas veces a uno le tocan o reuniones o cosas que uno dice, bueno, pero como que cree que no tienen valor, por decirlo así, o menos valor, o no era... Y cómo decir, no, al revés, ya, si ya estoy acá, si por algo estoy acá, si que estoy en esta mesa, o si me toca esta reunión que quizás no es tan entretenida, ¿cómo le saco provecho? Al revés, ¿cómo doy vuelta a la pregunta en la mente y cómo lo hago interesante?
¿Cómo algo que funcione? ¿Cómo aprendo algo de esto? ¿Cómo aprovecho a quien tengo al lado? ¿Cómo, en el sentido de, no estamos solo hablando de negocios, sino como de aprender, de entender. Un proyecto que no esté avanzando como uno lo ha presupuestado, tal vez que también puede pasar. Sí. ¿Cómo aprendemos de todo? Sí, yo creo que hay que ir aprendiendo todo y también eso te hace disfrutar más el día a día, la vida, cómo dar vuelta a la situación en vez de entrar enojado o algo o estar aburrido en algo que crees que no tiene sentido, cómo dar vuelta a esa situación y al revés, tratar de aprovechar eso, o sea, decir ya, si ya estoy acá, si este es mi día y estamos acá, ¿cómo le saco el mejor provecho a esto? ¿Hay alguna turbulencia que viviste que te desafió y te transformó más de lo que te imaginabas, que te marcó? ¿Hay alguna? Tenido muchas. En el ámbito empresarial, voy a hablar, uno tiene obviamente turbulencia en todos lados, pero haciendo empresa, imagínate, emprendiendo, me he equivocado muchas veces. Y me equivoco todavía muy seguido, no es un... O sea, he tenido grandes turbulencias, obviamente también he estado en empresas que no han funcionado, en todo orden de cosas. Y me pasa, no es algo que no te va a pasar, siempre que uno quiera hacer cosas nuevas y se arriesgue, te vas a equivocar, es natural, pero también como cambiando mi capacidad o cómo me equivoco. En el fondo, cuando uno entiende que se va a equivocar y que vas a tener turbulencia sí o sí, en el fondo que el agua está movida, el viento está... también lo toma de una manera distinta cuando va pasando, ¿ya? Y creo que he aprendido mucho de muchas equivocaciones y aunque suene muy típico decir, de verdad, cuando uno trata de salir adelante después de equivocarse de manera profunda, tiene que buscar una nueva manera de hacerlo, ¿ya? Para salir de ese error. Y muchas de las veces le tienes que poner tanta cabeza a salir del problema o salir del error, de la equivocación, que llegas a algo mucho mejor. Porque de alguna manera hay que ponerle mucha cabeza para salir de la turbulencia y porque está muy complejo. Sí. Entonces, como las veces... Pero es una actitud eso. Es una actitud. Todo es una actitud. No. Porque hay gente que ve la turbulencia y capaz que no ves la luz al final del camino, pensás que esto se va a caer. Hay gente que piensa que se va a caer y empieza... Y vos decís, no, espera, esto es un aprendizaje, esto... Tengo que salir más fuerte, más sólido. Sí, creo que nuevamente al final los problemas son cómo uno los tome, más que nada, en el fondo cómo uno se enfrenta a ellos, pero también cuando uno habla de equivocaciones y de errores y turbulencia, también la educación tradicional nos enseña a no equivocarnos, que está súper obsoleto. Es como uno debería equivocarse rápido, barato, aprender que de la equivocación tienes que mirar lo que no funcionó, aprender y buscar una manera distinta de hacerlo. Y eso te implica, mientras más equivocaciones seguidas tengas, seguramente llegas mucho más rápido al éxito. Como que y te con mucho más aprendizaje. Y, bueno, muy parte del libro que escribí. O sea, hablar, también tener como sistemas, como todo en la vida uno puede aprender a equivocarse. Yo lo llamo equivocarse con estilo. Pero yo te escucho y cuando hablas de la turbulencia, como que... ¿Te sentís cómoda? No sé si la buscás, mira, pero como es que... ideal. Yo creo que a todos nos pasa que feliz no nos equivocaríamos en nada, felices. Sería como maravilloso. Eso sería el ideal, pero no es así, no va a pasar. Y en realidad el ideal y lo perfecto, Buda te hubiera dicho que no existe. Y por lo tanto, ya que va a pasar, y a mí que me gusta meterme en cosas nuevas, en cosas distintas... puros aviones nuevos. Inventan avión y vos te subís. Vamos a este avión. Me gusta, sí. Entonces, sé que es parte del proceso que tengo que vivir. El tema al final no es si te equivocas o no, es cómo actúas en eso y me fascina también estar con gente en ese proceso que también en el minuto que hay problemas sea un buen compañero, en el minuto que hay turbulencia, porque cuando todo está bien es muy fácil ser equipo, ser socio, ser compañero. Cuando todo está difícil es cuando de verdad uno ve a la gente que es con la que tienes que construir la vida. O sea, la gente que es un gran apoyador, un gran partner, un gran solucionador y que en el fondo también tiene una actitud plantada, tranquila, para enfrentar los problemas y con mucha armonía y con mucho cariño, son las personas con las que cambiaría el mundo hacia adelante. Qué difícil enfrentar la turbulencia con cariño, con calma, ¿no es desafiante? Es súper desafiante, pero es donde mejor se ven los socios, donde mejor se ve el equipo, donde mejor se ven las parejas, donde mejor se ve todo. Si al final del día, nuevamente, cuando está todo bien, es súper fácil en el fondo... estar en el avión.
y en las turbulencias fuertes y en los problemas, sobre todo de la gente que tiene esa actitud de ir, buscar, solucionar, que está ahí presente, que se hace cargo, que se hace responsable. Para mí es muy importante que la gente sea muy responsable en su trabajo. Yo soy súper, no me gusta decir trabajólica, pero obviamente trabajo harto, pero me gusta la gente que tiene ese mismo compromiso. Necesito trabajar con gente que tiene el mismo compromiso con el trabajo. Eso es vital para mí porque, y si la cosa el día que no están bien, sentir que están ahí y que son los primeros y que se hacen responsables, no que están buscando al culpable, sino que sea culpa de uno, de quien sea, de quienes estamos en el avión, digamos. Estamos en el avión. Cómo nos hacemos cargo de manejarlo, de pasar la turbulencia y de hacer las cosas que haya que hacer. Y bueno, y nuevamente, ojalá en un ambiente de armonía, que es vital, con una buena actitud y riéndole, poniéndole un poco de humor, que te prometo que en los minutos que más humor hay que ponerle a las cosas. Bueno, fuimos a entrevistar grabamos con Passman, el CEO de la TAM, y hay una sala que es la sala de crisis. Y abre la puerta en la sala de crisis, que es para crisis. Y estaba lleno de gente, estaban en un comité de crisis. Y abrió la puerta y empezó a tirar chistes. Y todos se empezaron a matar de la risa. Y es justamente cómo tirar el humor en un momento de crisis es fundamental para descomprimir la tensión. Totalmente. Claro. Totalmente. O sea, el humor, el cariño, también es para que la gente sienta que hay un espacio. Y nuevamente estamos entrando en un mundo que es imposible no equivocarse, que cómo aprendemos a hacerlo mejor, cómo tenemos hasta sala de crisis. Súper simpático. Sí, es gigante, la sala más grande. Porque claro, tienen que estar todos. Había como 30 personas. Ale, a lo largo de tu carrera, hoy sos una líder que inspira. Estuve en el lanzamiento de tu libro. Era una fiesta, la verdad que he estado en varios lanzamientos de libros. Muchos le falta un poco de diversión, sos coherente con tu mensaje. Era una fiesta, había música en vivo, bueno, gente con cariño. Me encantó, súper diverso. Fueron a hablar desde tu hijo hasta adulto. Es como bien variopinto, como sos vos y te mostrás. A lo largo de tu carrera, ¿hay algún mentor, algún líder que te apreció profundamente y dejó tu huella en la forma de liderar? Venga. He tenido muchos líderes, o muchos ejemplos, muy buenos ejemplos, muchos muy cerca, de mujeres, hombres maravillosos, pero como te comentaba, y muchos que tú conoces, algunas que has entrevistado, como la Gina, tengo la Vita, gente muy cercana a mí, que además de ser partner, aprendo mucho de ellas, de muchas mujeres. La Gabriela, te puedo estar nombrando, la Sole, miles que son cercanas, que verdad siento que multiplicamos valor y que yo les saco muy bien sus áreas buenas, como ellas a mí, jugamos muy bien a la pelota, además. He tenido mentores en mi vida importantes, también muchos mentores. Mentores me refiero, más que tener como un mentor, como que la persona se defina como mi mentor, que no he tenido menos, personas que han sido cercanas, que he tenido grandes conversaciones, que he podido como entrar más en mi mundo, que de alguna manera he llegado a conversaciones más profundas con ellos. Siento que eso también es vital en la vida, tener profundas conversaciones donde uno no hable de lo típico, de lo que hablamos todos los días, o de lo... Hay gente que a veces se pasa toda la vida en la misma mesa hablando cosas que en el fondo no son tan profundas. No digo que siempre hay que tener conversaciones profundas, pero también es muy interesante encontrarse con personas que te hacen llegar a otros espacios que nunca hubieras llegado por ti solo. Que también eso me produce harto crecimiento, muchas veces encontrarme con espacios que yo misma no había visto. Después tengo otros mentores muy técnicos, que llamo específicamente para temas tributarios, específicamente para temas en el fondo, y sé a quién llamar y le digo explícamelo de nuevo, explícamelo en fácil. Pido mucha ayuda, siempre pregunto y vivo aprendiendo, pero un poco lo que te comentaba, cada vez me he enamorado más de aprender, por ejemplo. Tengo más ganas de aprender que las que tenía antes. Encuentro que el mundo es demasiado sabroso desde el punto de vista de todas las cosas que nos pone que podemos aprender. Hoy día además la información es muy cercana de quien sea que uno quiera tener. Y por lo mismo tengo muchos maestros, gurús, mentores, como mujeres, grandes mujeres, hombres, cercanos, más lejanos, pero hoy día cada vez buscando más. Y te diría que aprendo a mucha gente, de todos busco aprender, y
y buscando todavía cómo encontrar nuevos espacios donde aprender de modelos, aprender de otros, y también lo complemento muy bien con la lectura. De verdad, leer me ha cambiado la vida leer mucho, y estoy leyendo varios libros al año, y siento que también ahí encuentro un espacio de crecimiento que por lo menos en mi caso ha hecho un cambio significativo. Qué lindo, porque de vuelta vuelvo a jugar con la gente que está viendo esto, ¿no? Gerentes, probablemente, empresarios, emprendedores. ¿Y qué le dirías si se están haciendo la pregunta de quién es tu mentor, con quién, y te dicen no tengo? Porque puede haber mucha gente que le digas, bueno, ¿y con quién? Y te digan, no tengo, lo hago solo. Puede pasar eso. Vale, ¿qué mensaje? Una vez yo aprendí que los maestros, los mentores, los maestros no son las personas necesariamente. Puede ser una situación, puede ser un libro, puede ser algo que encuentres en el camino, pero si no estás conectado para entenderlo, no lo vas a ver. Entonces, la primera pregunta, ¿qué tan conectado estoy con todo? Y no solo en una cosa, porque mi pega me tiene abrumado y no veo el resto. También lo hablo mucho en el libro, en el libro Yo Creo. Como le digo, modo conectado, en verdad. ¿Qué tan conectado estás con lo que está pasando alrededor? ¿Qué tan conectado estás con lo que puedes sacar o construir de oportunidad o aprender de lo que tienes alrededor? No sé si necesariamente ir a buscar al último gurú de la tierra o estar aprendiendo de ti, Pablo, por ejemplo, que puedo aprender yo mucho, o de otros que uno tiene cerca. Entonces, y sin subestimar nunca, o sea, la otra cosa es que como que cada vez entiendo más como que no existe la persona súper inteligente, el que no, todo el mundo es maestro, todo el mundo es alumno, todo el mundo tiene algo que aprender, algo que enseñar. El brillante, el que es capaz de sacarle provecho al otro, o sea, y así lo hubiera dicho Sócrates o los grandes filósofos, en el fondo, el que es capaz de preguntar y como sacarle provecho a lo que tiene frente al otro y todo, y aprender, seguramente el que más valor está tomando. Se me vino a recordar de quien yo aprendo y me guía, Karina, en lo personal, como mi coach más personal, y es tal cual, yo aprendo conversando con ella. Son conversaciones que me hacen ver cosas que no estaba viendo, así que qué importante, qué importante buscar el aprender constantemente. Sí, súper lindo. Y mire, y uno no solo lo hace por ser mejor en su trabajo y todo, la vida es mucho más plena cuando uno está creciendo. Está comprobado, también he estudiado mucho de psicología positiva, estoy estudiando mucho de estos temas como desarrollo personal, porque creo que si al final uno se desarrolla, uno puede lograr cualquier cosa, y creo cada vez más que en el mundo del emprendimiento, en el mundo de la empresa, donde sea que sea, la actitud es lo que va a hacer que cambies o que hagas grandes cosas. Bueno, ahora vas a... El libro se trata de eso, y me voy a estudiar eso ahora. ¿Vas a estudiar eso ahora, sí, no? Voy con una gurú que se llama Icha, y 5 días a aprender de ella, aprender cómo lo hace una gurú mundial que trabaja también el ir hacia adentro. También desde la Fundación Mustaki, la fundación de mi familia, estamos ahí muy, muy enfocados en el desarrollo integral, el desarrollo del ser. Así que estoy segura que cuando uno multiplica eso puede mejorar todo el resto. Bueno, pero y en esto, cuando uno habla de la mentalidad de crecimiento, o sea, las personas que están constantemente aprendiendo cosas nuevas y todo, son personas más plenas, más felices. Además, o sea, te hace una vida mucho más plena. Sí. Ale, a lo largo de tu carrera te entregaron infinidades de reconocimientos. Tenés reconocimientos por todas partes. Forbes, LinkedIn, Mujer Empresaria, el Mercurio, no sé, en todas partes. ¿Hay algún reconocimiento que vos decís que fue el reconocimiento que más impactó, que más a vos te hizo? Me han dado respuesta de todo tipo, de personal, profesional, todo tipo. Sí. ¿Se te viene alguno? Puedo decir varios. Una cosa es mi hijo cuando dice que súper regalo, así que un simpático, que lo adoro, pues es muy cariñoso, y el otro día fue muy lindo como habló en el libro, dijo que yo para sus amigos yo era como un ídolo, entonces muy lindo que lo diga tu hijo, además Juan Pablo, que habla como los dioses, ¿viste? Increíble, está estudiando medicina. Tremendo reconocimiento. Tremendo. Ese obviamente siempre es lo más importante. Pero segundo, hace muchos años atrás, no sé mucho, no sé, ha sido 8 años puede ser, hicieron, me acuerdo en la segunda, como quién era el empresario más admirado de Chile. Y salí primera contra empresarios hombres, mujeres, y te juro que fue como una cosa fue demasiado lindo.
qué lindo como de admirado contra hombres, mujeres, empresarios. Fue quizá el ranking que más, o sea, como algo como muy especial porque era como de cariño. Era muy lindo Bueno, y uno agradece cada reconocimiento. O sea, siempre es lindo recibir un reconocimiento, obviamente. Yo me siento súper agradecida, siento que es un honor todos los reconocimientos que he tenido y todos los aprecios. Obviamente cada uno siempre te da mucho, en el fondo, no sé, por lo menos me siento profundamente agradecida de cada uno. Pero bueno, esos podrían ser como, si me haces decir en rápido, pero también todos estos reconocimientos hoy día más fuera de Chile, como esto de Iberoamérica, que sueño mucho con eso. Estoy obsesionada ya con el tema de Iberoamérica. Me gusta. Sí. ¿Por qué, Ale? ¿Por qué estás obsesionada con esto? ¿Qué te obsesiona? Pero varias cosas, como antes uno partía emprendiendo en Chile, o por lo menos más en la empresa de tecnología, empresas que hoy día estamos en Estados Unidos y en otros países, como el paso era irse a Estados Unidos, levantar capital, como que había un camino un poco que tiene lógica y se puede hacer, porque en Estados Unidos hay más oportunidad para este tipo de empresas. Pero después empiezas a mirar Iberoamérica, contando España, y uno dice, bueno, son más de 400 millones de habitantes, tenemos el mismo idioma, problemas parecidos, desafíos parecidos, tenemos una cultura distinta, una forma de ser, y Chile lidera muy bien. Tremendo hub, Chile. Sí, entonces uno dice, bueno, está súper interesante partir por este lugar que es mucho más cómodo, y cómo armamos algo que sea, en el fondo, de alguna manera, que fuera una plataforma, en el fondo, que pudiéramos vender en todos estos países a la vez, que pudiéramos tener todas estas oportunidades a la vez. Bueno, y en eso hemos estado varios. Estamos de ahí, Chile para el mundo. De Chile para... Y en realidad Latinoamérica en su conjunto, y como ya, siempre que me gusta que en esto me pongo como argentina, no, que como de Latinoamérica conquistar el mundo, porque tenemos 1000 habilidades para hacerlo, y además somos como cariñosos, sabrosos. Creo que Latinoamérica o Hispanoamérica, hoy día tenemos mucho que entregar al mundo. Quizás nos toca en esta era, en esta época, como ser nosotros los que hacemos la nueva historia, por decirlo así. Me encanta escuchar esa inspiración. Ya vamos por más, ¿no? Vamos por más, vamos a mostrar que se puede, que yo creo, ¿no? De creer y de crear. ¿Por qué no crear desde Chile un puente para toda Iberoamérica? Absolutamente. Bueno, yo como argentino adoro Chile. O sea, para mí Chile es precioso lo que estamos viviendo, el impacto que se está generando. Y yo quiero solo sumar que Chile, además de ser un país chico, que en eso es bueno, porque es un buen país para prototipiar, tenemos empresas de alto nivel mundial. Claro. O sea, tenemos talento excepcional, de verdad, talento para desarrollar. O sea, yo te lo digo, yo te lo muestro con hechos, ¿no? Con empresas de desarrollo tecnológico chilenas y que están en el mundo y son tecnología a nivel mundial. Desarrollamos con menos plata. No solo eso, además tenemos un país que nos ha dado la minería, el viento, nos ha dado la geografía que tenemos. O sea, Chile de verdad es el mejor país del mundo. Yo sí sé que soy súper fanática de Chile, pero creo que hay pocos espacios con más oportunidades que este país. La pregunta es si lo vamos a tomar, y quizá el único desafío que tenemos que superar es como que nos cuesta hacer cosas nuevas y nos cuesta un poquito arriesgarnos, soñar en grande. Y eso sí tenemos que... un poquito más de pionero le falta a Chile, como tomar riesgo. Sí, tomar riesgo y como ponernos de acuerdo y entender que esto se hace todo junto, que es un proceso largo, que no va a funcionar a la primera quizá, pero que si realmente lo proponemos, armamos una estrategia, podemos hacer cosas únicas, mundiales, y ser líderes. Imagínate que tenés todas las millas LATAM disponibles. Tenés millones de millas disponibles, todas. ¿Por qué las canjearías? ¿Algún momento, algún aprendizaje? No lo sé. ¿Hay algo que decís? Tenemos que canjearla. Uno dijo, ¿puedo canjear mitad y mitad? ¿Mitad por algo, mitad? Sí, ok. ¿Pero se puede solo viaje o...? No, lo que sea. ¿No? Un momento, algo. Igual amo viajar. O sea, encuentro que los viajes también son una escuela en sí mismos. O sea, cada viaje, si uno además le saca el jugo, el provecho, ir lugares nuevos, a conocer personas distintas, a entender las culturas, a comer distinto. Me gusta mucho el viaje, pero si me preguntara ahora, para ser consecuente con hoy día estaría ocupándolo en todo este tema de Hispanoamérica y
de que en verdad ojalá la TAM, que es una línea aérea que uno admira tanto, también como que tenga este mismo sueño, que más que él debería tener el sueño de Hispanoamérica. Ok, para viajar juntos. Para viajar juntos, no solo eso, pero sí muchas compañías que hoy día también como que de alguna manera son representativas de la región, dicen, sí, sabéis que tengamos sueños gigantes, tengamos sueños grandes. Trabajemos colaborativamente con otros, con emprendedores, desarrollemos el país. En el fondo, yo sé que ya lo hacen, pero todavía siempre podemos tener sueños más grandes. Vamos sí. por más, Sí. vamos por más. Ali, la última pregunta, ya que estás hablando, vamos por más, es ¿qué se viene para Ale Mustakis? ¿Cuáles son tus próximos destinos? ¿Qué hay en el horizonte para Ale? Algo nos diste ya luces, ¿no? Me atrevería... Sí, estoy muy contenta con el IF, con mi empresa, que hoy día es una empresa cowork, que es una plataforma de oportunidades y de redes, que hoy día tenemos más de 15 edificios, más de 4.000 y tantos miembros. Estamos creciendo, súper contentos con este modelo nuevo de trabajo que tiene mucho que ver con creer en la diversidad, en las redes, las oportunidades, en hacer espacios donde pasan cosas, donde uno puede estar aprendiendo continuamente. Contá porque hay gente que no es de Chile y no sabe qué es el IF. El IF es un espacio, hoy día son 15 en el fondo espacios, algunos edificios completos, otros espacios bastante grandes, más de 42.000 metros cuadrados hoy día de cowork, el cowork más grande de Chile. Y sí, estamos viendo cosas en la región, así que también quizá vamos a empezar a tener como el mix regional, pero que este lugar se basa en tratar de ser un lugar que si uno hay empresas grandes, empresas chicas y de todos los portes. Ya no solo van las empresas más pequeñas a estos lugares flexibles, sino que también las empresas grandes se dan cuenta que en vez de tener una oficina no tiene sentido, van a estos lugares, trabajan ahí y tienen redes y están todos los días pasando cosas, si tú quieres vas al evento, si quieres no. A la vez hay, en el fondo, academias ahí mismo. Hablamos mucho de este nuevo mundo, vienen gurús a hablar todo el tiempo, estamos trabajando con muchas empresas. Es como estos lugares medios colaborativos o como estas comunidades que de alguna manera te sirven para crecer, para encontrar proveedores, para encontrar aliados, claro. Para hacer más célula también, no tener que contratar todo lo que no tienes, sino que en el mismo edificio me encuentro con gente que le puedo ir pidiendo, en el fondo, colaborar a más cierto comunidad. Rato. Totalmente, a mí me fascina decir que es como ir caminando a la nueva economía, que es una economía de célula, que es más ágil, que es de colaboración, no de contratación, y por lo tanto el IFE es una representación de eso. Y súper contento con el crecimiento del IFE. Y estoy con las empresas de tecnología, también tengo una empresa que se llama Cowell, que mis socios son unos genios, todo mi equipo. Le mandamos saludo a Edmundo Casas, un crack. Un crack. Él está en Houston, ahí estamos, un visionario. Quizá de los más expertos en inteligencia artificial hoy día, viviendo en Houston, con la empresa en Chile, en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Europa. Tecnología desarrollada en Chile, pero ya no es solo Chile. Bueno, por este sueño de Iberoamérica, vuelve. El sueño de Iberoamérica, maravilloso, y estamos reconocidos como una empresa pionera en tecnología a nivel mundial, y hacemos, que es muy interesante porque podemos medir y controlar en alta complejidad cualquier cosa. Entonces trabajamos en oil and gas, en minería, en retail, en banca, con tecnología de último nivel. Mucho, entonces los destinos te van a llevar para la IA, para seguir aprendiendo, y foco Iberoamérica. Sí, foco Iberoamérica, y hoy día estoy partiendo de una empresa que se llama Emprendedor, que tiene mucho que ver con todo lo que hablamos de actitud, que tiene que ver con, al final del día, en algún minuto lo hablamos, Pablo, tú me decías, ¿qué buscas cuando en el fondo encuentras una emprendedora, alguien con quien quiere trabajar? Y yo te diría que al final cada vez más he aprendido que solo depende de la actitud de la persona. O sea, si yo veo a una persona que llega con actitud positiva, con visión, con que está seguro que lo va a hacer, que va a salir adelante, que tiene ganas y no está viendo el problema, porque millones de problemas vas a tener sí o sí o sí. Siempre vas a tener. Entonces te puedes quedar siempre como complicado por lo que no es, porque es difícil, porque el país, porque no sé, bueno, no. Bueno, te iba a hacer... Me gusta el que cree contra el mundo y que además es afable y que siento armonía en los valores y en los principios, pero por lo mismo esta nueva empresa se llama, trabajando mucho como esta actitud emprendedora en estudiantes, en colaboradores de empresa y en emprendedores y pymes, a través de inteligencia artificial, nuevamente con jóvenes talentosísimos. No es solo para Chile, ¿o sí? No es solo Ser emprendedor es para Iberoamérica, habla hispana.
Para el mundo. Para el mundo. Sí, por pero eso. partiendo Si por hay alguien, Hispanoamérica. pero si hay alguien en Ecuador que quiere Sí, si acceder, hay alguien puede. afuera, me llame, por favor. Yo acá disponible para todos los países, soy la más contenta para todos. Ok. Es una empresa que su corazón es inteligencia artificial, realmente está espectacular para apoyar emprendedores pyme, pero especialmente para también ir trabajando la actitud, la mentalidad. Bueno, te iba a preguntar, el viaje del líder hasta acá llega y ahora vamos a cross-check y reportar, que es el avión aterrizó y ahora queremos saber más de conceptos de liderazgo, más de gestión, no sé si gestión, pero de cómo Ale lidera, ¿no? Ya nos dijiste recién, la primera pregunta es, ¿qué tiene que tener alguien para estar en tu equipo, estar en tu tripulación? Bueno, lo decíamos, o sea, cada vez más creo que alguien puede tener toda la educación del mundo y ser brillante, pero si esa persona no tiene esa actitud, no sé qué tan lejos pueda llegar. Contra alguien que no necesariamente tuvo la suerte de tener una muy buena educación, pero tiene esa actitud, tiene esas ganas y de verdad puede lograr grandes cosas. Eso es lo primero que miro. Y lo segundo, te diría que me importa mucho que sean personas cariñosas. Y digo la palabra cariñosa porque quiero pasarlo bien en la vida, quiero disfrutar lo que voy haciendo, quiero estar con gente que es un agrado estar y eso lo he ido aprendiendo en el tiempo. Por lo tanto, gente que siento valores en sus valores y sus principios, armonía y armonía en cómo me llevo con ellos. Y lo tercero que ya lo comentamos, que me importa muchísimo y de sobremanera, es que cómo actúa esa persona en los días difíciles, en los días malos, cuál es su actitud frente a los problemas y cómo superarlo y su humor, aunque no tenga mucho humor, pero que por lo menos esté dispuesto como a que no solo el fin y el sueño lo logremos con mucha capacidad y siendo excepcional en lo que hagamos, sino en ir disfrutando el camino. Y ahora me encanta lo del cariño, lo del amor, me encanta, eso la verdad que me parece precioso. Vamos ahora al otro lado de la vereda. ¿Qué no está permitido en la tripulación de Ale Mustakis? ¿Qué? Esto no. Bueno, lo dijo una vez mi primo en un también, como la manzana podrida, o la gente que está enojada, o que anda mal genio, o que pela al otro, o que está criticando. Yo, verdad, esas cosas no me agradan, siento que solo hace daño al total, que la vida ya es difícil, uno tiene problema de que ponerle gente que te lo haga más difícil no tiene sentido. Quiero cada vez construir lugares más armónicos. No digo que me funcione en todos lados, ni que no me toque gente difícil en el camino, que también estoy acostumbrada, pero si tú me dijeras para dónde empujo, para buscar estar con gente que está positiva, que quiere aprender, que sabe que tener problemas, que sabe que las cosas no son todo perfecto ni nada fácil, pero que en vez de estar mirando lo difícil y lo malo, va a estar viendo cómo lo solucionamos y cómo lo hacemos mejor con lo que tenemos. Una pregunta importante porque muchos de los que estamos acá tomamos malas decisiones, elegimos más gente. Conectate, si se te viene a la mente, con alguna mala experiencia de ¿qué aprendiste? ¿Qué te enseñó a haber sumado al equipo a alguien que no era la persona? He aprendido tantas cosas, te lo juro que tengo muchos aprendizajes que te podría contar desde riéndome, cosas chistosas, porque uno ya también aprende a contarlo como chiste, las cosas que se ha equivocado, pero una de las cosas como que aprendió es que cuando uno se mete en equivocaciones gigantes y va y lo cuenta y se ríe y lo cuenta en una mesa, al final, en vez de que alguien te mire como qué terrible la equivocación, es como que cae bien y como... No. Entonces uno mismo tiene que tomárselo un poco con humor y contarlo, en vez de esconderlo y decir, no, que nadie sepa que me equivoqué. Es como, bueno, mira, me pasó esto y como equivocarse en grande y simpático y chistoso y como mostrar que al final, yo creo, o sea, mostrar que eso te pasa y que en realidad, más que lo evites y no te equivocas nunca, eres una persona que cuando se equivoca va a buscar todas las maneras de salir lo mejor adelante posible y cuidando a su gente, cuidando el medio ambiente, cuidando todo lo que tenga que cuidar, salir adelante contra haberse equivocado. Entonces, al revés, tomémonos como reírse, con humor, con simpatía y cuéntenlo riéndose cuando se equivocan y también con su equipo. O sea, y nada, y también eso es un ejemplo para los hijos, como que también lo hablo en el libro, que encuentro interesante que tus hijos aprendan que no es que uno no se equivoca, y uno les cuente cuando está equivocado, cuando las cosas le duelen, o cuando se ha equivocado, cuando tiene problemas, les cuente, pero vean que uno está disponible a salir de eso, y cómo uno sale de eso. No es que no te equivoques y que eres perfecto en todo y todo lo haces bien, sino que pasa, pero tú les enseñas con el ejemplo cómo lo enfrentas cuando pasa. Y Ale, la última pregunta, ya terminamos, cerramos ¿qué le recomendás a alguien que está por armar su primer equipo, su primera tripulación para emprender, o primer gerencia general, primer gerente comercial? ¿Qué le recomendás? Mira, yo creo que
uno siempre tiene que buscar complemento, pero si fuera la primera vez, alguien que uno pueda sentir que puede llamar todo el tiempo, ¿ya? Y que uno pueda, en el fondo, alguien que uno se sienta muy cómodo para incluso ser vulnerable, lo que hablábamos, o sea, sobre todo si uno tiene poco equipo, necesita un equipo que sea muy profundo, o sea, que uno pueda llamar y decir, oye, esto no pasa, o sea, que te ayude en tus inseguridades también, o sea, sentir confianza, o por lo menos alguien con el que uno sienta que definitivamente puede llamar para cualquier cosa y contarle cualquier cosa y que te va a escuchar, te va a dar un feedback, no necesariamente una solución, pero es para ambos lados, o sea, que ojalá los dos puedan hacer eso. Yo te diría que si está buscando una persona, nunca ha tenido equipo, busca a alguien con que esa complicidad te haga sentir el doble de poderoso, porque hacer las cosas solo siempre es muy difícil, y tener a alguien que uno sepa que va a poder llamar, que va a estar, que está igual de interesado que tú en lo que están haciendo, sea lo que sea, eso se llame familia, hijos, empresas, lo que sea, es vital. Me llevo eso para enfrentar los momentos turbulentos, con cariño, con humor. Me encanta. Y con harta solución, o sea, con harto ser el tipo que está ahí, haciéndose cargo, no buscando a quien echarle la culpa, sino que haciéndose cargo, y el equipo, quien sea, todo. Terminamos con humor, con cariño, este programa con Ale Mustakis, una visionaria, una apasionada por el emprendimiento y una apasionada por llevar este emprendimiento no solamente de Chile, sino de toda Iberoamérica, incentivando a que te animes, a que pienses en grande, a que salgas adelante para crear cosas grandes. Siempre desde el yo creo. Yo creo, se puede, gracias Ale. Nada, Pablo. Y si el libro... Y el libro, ¿dónde lo pueden conseguir? Vamos a dejar la un link. librería y pero que no están Zigzag Busca Libre. Directo y en Busca Libre, sí. Busca Libre, Zigzag, ahí lo vamos a dejar para que lean el libro de Ale Mustakis. Yo creo... Creer, crear y emprender. Creer, crear, emprender.